Muy buenas tardes, nos da mucho gusto estar con ustedes. Gracias por venir a este concierto que esperamos sea de su agrado. Es un concierto para nosotros, es ameno, inicia con música del Renacimiento y vamos a interpretar música mexicana, sones mexicanos, para concluir con sones de Cuba. Así es que pues es un programa muy variado. Tenemos invitados solistas el día de hoy también en este concierto, así es que van a escuchar ustedes como un poquito de todo y esperamos que les guste. Les comparto para algunas personas que ya me están preguntando, que me preguntaron. Este coro es el coro del Bosque de Chapultepec. Es un coro de personas aficionadas al canto que buscan asistir los fines de semana al Bosque de Chapultepec, en la primera sección del Bosque de Chapultepec, en la Quinta Colorada. Ahí ensayamos sábados y domingos cuando no tenemos conciertos. No se necesita saber música, no se necesita tener conocimientos musicales, pero sí pues un gusto por la música. ¿Qué repertorio cantamos? La verdad es que es muy variado. Lo que hoy van a escuchar es pues el repertorio que hemos estado presentando con algunas obras nuevas en estos meses, pero el repertorio es completamente variado, desde música barroca, renacentista, clásica, música latinoamericana, música mexicana, música internacional, poesía musicalizada, absolutamente de todo. Y uno de nuestros objetivos cuando armamos estos programas es demostrar las grandes bondades y la gran versatilidad que tiene la música, que prácticamente podemos pues cantar cualquier estilo musical, cualquier género musical. El coro puede interpretar cualquier género, cualquier obra de cualquier época. Esperamos les guste y vamos a iniciar con música del Renacimiento, pero no aquella música que ustedes sienten o que han escuchado, que es muy tranquila, que es religiosa, sino vamos a escuchar obras de un género más ligero, de un género cómico, como la pieza con la que vamos a iniciar, que es el Contrapunto Bestiale, y que forma parte de una serie de obras con esta situación chusca, cómica, donde vamos a hacer imitación a algunos animales que interpretaron contrapunto. Iniciamos. Nobles espectadores, oiréis ahora mismo a 4 nobles espíritus: un perro, un gato, un cucú y un búho, que para divertiros harán contrapunto sobre un bajo continuo.
interpretar una obra del Renacimiento francés que hace ahora la imitación a un grillo. Se titula Il Grillo Buon Cantore, es de Josquin de Prez, uno de los compositores más conocidos, más importantes en el Renacimiento francés. Thank you.
Vamos a escuchar ahora al tenor Jorge Fuentes interpretando Despedida de María Grieber. Gloria
nos vamos a ir a Cuba para interpretarles ahora unos sones cubanos. Vamos a iniciar con Ay, Mamá Inés de Eliseo Greno. Ya estando en Cuba, el maestro Jorge Maciel nos va a interpretar María la O de Ernesto Lecuna. Feliz
concluir esta presentación, les vamos a interpretar otro son cubano, que es El Negro Bembón, con letra de Nicolás Guillén, del poeta cubano Nicolás Guillén. En el solo, Jorge Fuentes, el tenor Jorge Fuentes. Bueno, ¿quieren escuchar más? Bueno, no vamos a hacer una. Vamos a pedirle al maestro Jorge que nos interprete una canción, porque es nuestro invitado especial en esta ocasión a este concierto. No sé qué nos va a cantar, pero a ver, póngase de acuerdo con el maestro Martín. Y después vamos a interpretar algo para que cantemos todos. Cantan ustedes con nosotros. Al final vamos a decirles que vamos a cantar todos juntos.
Gobierno de México.